El calendario nos indica que hoy es jueves 10 de septiembre de 2020 y como le veníamos anunciando, hoy vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas sobre diversos temas. Queremos escuchar aclaraciones de él y también la ampliación sobre algunos temas que están en las agendas en estos días. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. El domingo, las autoridades de Obras Públicas verificaron los avances del Bypass de la Libertad, que facilitará la conectividad vial de la zona costera. Las autoridades aseguran que la obra estará lista en el primer trimestre de 2021. Y es que el fin de semana, la institución recibió el segmento 2 del Bypass, que consiste en un viaducto de 380 metros de longitud y 45 metros de altura, que tuvo un costo de $16.7 millones entre construcción y supervisión. La primera fase también está finalizada y consistió en la construcción de 2.89 kilómetros de carretera de concreto hidráulico a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con una inversión de 27.3 millones de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas. La fase final tiene una longitud de 3.25 kilómetros y lleva un avance del 35%. Esta incluye un derivador que intercepta la carretera del litoral. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, con el bypass se acortará el tiempo para llegar a la zona costera en 25 minutos. Es de mencionar que estamos sobre la tercera semana de la reactivación económica y el servicio del transporte colectivo continúa trabajando de manera irregular. Es decir, que solo un porcentaje de unidades por ruta prestan servicio debido a la poca afluencia de la gente. Respecto a esta irregularidad, las autoridades de gobierno confirmaron la semana anterior que se notificaron los procesos sancionatorios a 214 rutas del transporte colectivo que no prestaron su servicio. Además, el titular de Obras Públicas apuntó que a partir del lunes 31 de agosto se incrementó el número de rutas activas brindando servicio en todo el país. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el señor ministro de Obras Públicas está con nosotros aquí esta mañana aquí en Hechos AM. Ministro, buenos días, bienvenido. Gracias por acceder a nuestra invitación. Buenos días, Manuel, mucho gusto y un saludo también al pueblo salvadoreño que nos ve y nos escucha a través de este medio de comunicación. Ministro, hay situaciones sobre las que queremos escuchar sus explicaciones. Por ejemplo, estos días se ha publicado mucho sobre unos gastos que se hicieron en obras públicas. El gasto de $6.000 en juegos de video, una mesa de billar, decía. Explíquenos, queremos escucharle, ministro. ¿Qué decir sobre esto? Sí, bueno, mira, te comento, nosotros como Ministerio de Obras Públicas hemos venido trabajando de manera articulada con diferentes carteras de gobierno. De hecho, nosotros comenzamos a reconstruir hospitales. Claro. Cuando iniciamos al gobierno, iniciamos con el diseño de diferentes espacios a los cuales se han denominado cubos. Esto se ha trabajado junto con el Ministerio de Gobernación para poder tener un espacio para los jóvenes, principalmente espacios que ellos no han tenido. Por ejemplo, en esos espacios hay computadoras. Muchas de las personas, de los jóvenes que viven con escasos recursos no tienen acceso a una computadora, a pesar que el gobierno anterior había dicho que un niño y una computadora incluso hizo un programa y hemos visto que es mentira, ¿verdad? Pero hemos tratado de darles esos accesos y de hecho ya se están construyendo 4 cubos. Entonces nosotros iniciamos con estos procesos en el mes de julio del año pasado. Entonces se compraron diferentes equipos para poder garantizar que estos espacios los tuvieran ya disponibles, ¿verdad? Entonces justamente en ese apoyo institucional es que se realizaron todos estos procesos. Ministro, pero si era para esto, ¿por qué la compra la hace Obras Públicas y no la hace Tejido Social? Si tú te recuerdas, cuando iniciamos en el gobierno, el año pasado Tejido Social no tenía un presupuesto, de hecho no estaba dentro de las carteras de gobierno. Entonces por eso es que el Ministerio de Obras Públicas tuvo a bien, como estaba trabajando en los diseños de los cubos, incluso se hizo un convenio, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia para poder construir esos cubos. Entonces por eso fue que nosotros con recursos que teníamos disponibles iniciamos estos procesos, pero esto al final es justamente para los jóvenes que no han tenido acceso a diferentes cosas, pero nosotros ahora con estos espacios vamos a poder reinsertar a algunos jóvenes en la sociedad. Ya se está construyendo un cubo en San Juan Opico, se está construyendo otro en Santa Ana, se está construyendo otro en Sacamil, por ejemplo, otro en la Ibu,
y todos estos son trabajos que se están realizando de manera articulada con diferentes carteras, principalmente con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quien es el que tiene los recursos para realizar la construcción de cada uno de estos espacios. Ministro, pero ¿qué dice usted sobre esta publicación? Porque definitivamente hablamos de un gasto de $6.000. Se hablaba de compra de dos juegos de video, de televisión y de una mesa de billar. O sea, de pronto el gasto, digamos, si viene de una cartera de Estado como Obras Públicas que maneja muchísimo dinero en diversos proyectos, pues no parece tanto, pero de pronto parece que es algo, digamos, hasta cierto punto escandaloso. ¿Cómo lo ve usted, ministro? Como te digo, estos son espacios para jóvenes, justamente para eso es que se están realizando todo este tipo de inversiones. Yo entiendo de que el diario de hoy, por ejemplo, que ha sacado diferentes notas, esté desesperado, ¿verdad? Incluso hacía mención a incluso sacaba una noticia falsa donde decía que el puente Torola tenía un daño estructural. Si es que daño estructural es lo que ellos les han causado a nuestro país por años al no pagar impuestos, y con ese no pago de impuestos no se han reconstruido escuelas, no se han mejorado hospitales, no se han construido calles nuevas, puentes nuevos y diferentes tipos de obras que se pudieron haber realizado al no haber con los impuestos que ellos tuvieron que haber pagado. O de igual manera la empresa de los offshore, que bueno, el periódico de los offshore, el Faro, ¿verdad? Que de alguna manera yo creo que incluso parece que están en campaña política y tratan de alguna manera de atacar al gobierno de manera directa. Pero al final, como te digo, todo esto, incluso la misma nota periodística confirma de que los precios son justamente lo que ellos cotizaron, es decir, no hay ningún sobreprecio, los precios están correctos y las cosas se han hecho conforme a la ley y para beneficiar a espacios que se están construyendo. Incluso sacaban una noticia falsa donde decían que todo se había hecho en la pandemia. Lo que pasa es que sacan los documentos, le cortan fechas, publican una serie de mentiras que al final eso hace incluso que pierdan credibilidad, ¿verdad? Nosotros todo lo que hemos estado trabajando es en beneficio para el pueblo salvadoreño. Yo prácticamente en el ministerio hemos estado trabajando, como te menciono, de manera articulada con diferentes carteras para reconstruir hospitales, para construir cubos, para mejorar unidades de salud, para construir calles y accesos en diferentes vías donde no las habían, que de hecho hemos estado trabajando justamente en eso, y parte de los esfuerzos articulados es justamente todo esto que estamos realizando. ¿Percibe usted que hay malicia entonces en esta publicación, ministro? Nosotros, yo creo que al final están en campaña política. Nosotros estamos trabajando siempre por el bienestar del pueblo salvadoreño, que es lo más importante sobre todas las cosas, velar por el bienestar del pueblo, y vamos a seguir trabajando en esa vía. El día de hoy, por ejemplo, vamos a poner la primera piedra de una serie de caminos rurales y vecinales. Mientras ellos tratan de alguna manera de criticar al gobierno, nosotros seguimos trabajando. Hace poco terminamos, por ejemplo, una cárcava en San Bartolomé, Perulapí, en Cuscatlán, donde estamos beneficiando a cerca de 20,000 familias que viven por la zona, además de todos los conductores que transitan por el lugar, porque es una vía sumamente importante que nos conecta con Suchitoto. En esta obra invertimos cerca de 1.33 millones de dólares y ya eliminamos la cárcava en la zona, así como en diferentes lugares que nosotros estamos trabajando. Entonces, pues ellos que sigan difamando, que sigan diciendo mentiras, pero mientras más nos critiquen, mientras más mientan, nosotros más obras le vamos a trasladar al pueblo salvadoreño. ¿Qué dice usted a los ciudadanos sobre la transparencia, ministro, en el manejo de los fondos públicos que están haciendo ustedes como cartera de Estado? Sí, nosotros desde que iniciamos en el gobierno todo lo hemos publicado en Comprasal. Cualquier persona puede revisar e ingresar al portal y ahí están todas las compras que nosotros hemos realizado como ministerio. Incluso para la pandemia nosotros le pedimos a la Corte de Cuentas que iniciara un proceso de auditoría concurrente en cada uno de los proyectos de infraestructura que íbamos a realizar y cada una de las compras que el ministerio realizaría en la pandemia, y de igual manera le hemos pedido para los diferentes proyectos en los que nosotros hemos estado en ejecución. Incluso, además de la página de Comprasal, nosotros habilitamos un portal para que todas las personas pudieran ver las compras del Ministerio de Obras Públicas, las que se realizaban en la pandemia y las que se realizaron para construir el Hospital de Salvador, y todavía lo tenemos habilitado para que todas las personas que quieran ver las compras a detalle lo puedan hacer por medio del portal de compras.mop.gov, resumen.compras.mop.gov.sb.
Entonces, cualquier persona puede ingresar a ese portal y puede ver todas las compras igual pueden ir a consultar también acceso a la información, y nosotros con el mayor de los gustos hemos dado toda la información que nos solicitan, porque justamente de eso se trata. Cada licitación que estamos realizando la estamos publicando en mi cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter del Ministerio de Obras Públicas, en la cuenta de Facebook, en todas nuestras redes sociales y donde podemos, en medios de comunicación, etcétera, para que muchas empresas puedan participar y de esta manera garantizar que los procesos se hagan transparentes. Cuando realizamos los procesos de apertura de ofertas, también incluso hacemos un llamado cada vez a los medios de comunicación para que lleguen y vean que los procesos se están realizando de manera correcta. Lo hemos hecho prácticamente en todos los procesos que nosotros hemos realizado como ministerio. Fuimos, por ejemplo, a la Fiscalía para denunciar el caso del Bypass de la Libertad. El gobierno anterior es el que no era transparente, y al final lo que nos dejaron cuando nosotros llegamos al gobierno fue un muro que al final de alguna manera representa la corrupción del gobierno del FMLN. Si el proceso, habían 11 informes de parte del administrador de contrato del ministerio, y ellos habían hecho caso omiso a esto, a pesar que le recomendaba al exministro de Obras Públicas caducar el contrato en diferentes ocasiones. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, lo primero que hicimos fue caducar el contrato, recuperar lo que se habían robado, cerca de 5 millones de dólares que se le entregaron a la empresa como anticipo, a pesar que el contrato decía que ya deberían de llevar. El contrato decía que cuando llegara a un 25% de avance se le iba a entregar un 30% de todo el valor de la obra en concepto de anticipo, y ni tan siquiera llevaba nada y ya le habían entregado el anticipo. Es decir, todo eso nosotros lo denunciamos en la Fiscalía porque queríamos hacer las cosas correctas, y así es como hemos venido trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas. Ministro, estamos ya en la tercera semana de activación de la economía, y una de las situaciones que sigue pues llamando la atención es la situación del transporte público. Ayer nosotros publicábamos que en algunas zonas las unidades no han salido a trabajar. Algunas empresas de transporte dicen, miren, lo que pasa es que no hay tanta demanda de servicio como debería de haberlo. Otros pues se excusan en que, miren, no hay una decisión tomada respecto al tema de la compensación o el pago del subsidio al transporte, y esto está generando, dicen, que mucha gente decida no sacar sus unidades a trabajar. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes, ministro de Obras Públicas, considerando que el Viceministerio de Transporte es una dependencia de la cartera de Estado que en este caso usted dirige? Sí, bueno, te comento. Nosotros iniciamos con el tema de la reactivación económica justamente el 24 de agosto, principalmente con el transporte colectivo a nivel nacional. Al principio el 60% de las rutas estaban circulando, luego esa misma semana llegamos a tener hasta un 80% de las rutas. No, si bien es cierto, una cosa son las rutas y es la cobertura que se le da a nivel nacional al transporte colectivo, y otra es la cantidad de unidades que están circulando. Pero iniciamos con cerca del 80% de todas las rutas, prestando el servicio y la cobertura a nivel nacional, y luego hemos llegado prácticamente a un 100%, pero no hemos tenido el 100% de las unidades circulando por dos razones principalmente. Sí. Una, que es que la demanda de circulación actualmente es menor a la que se había tenido tradicionalmente, y eso de alguna manera ha hecho que la oferta de transporte se adecúe justamente a esa demanda que se está teniendo. Eso por un lado. Pero por otro lado también hemos tenido un impasse en la Asamblea Legislativa con el tema de la ley de compensación. Claro. Si tú te recuerdas, por ejemplo, en los gobiernos de Francisco Flores, de Tony Saca, los paros de transporte colectivo a nivel nacional se realizaban justamente porque no había una ley de compensación económica o tenían inconvenientes con la aprobación de esta ley. Y justamente nosotros solicitamos en diferentes ocasiones a la Asamblea Legislativa, de hecho desde diciembre venimos pidiendo que se apruebe una ley de compensación económica con ciertos requisitos, los cuales implican una mejora en la calidad y en el servicio del transporte, porque hemos visto que por años la calidad y el servicio que se le ha dado a la población ha sido sumamente pésimo. De hecho, desde junio de 2010 hacia la fecha se han pagado 466.2 millones de dólares en compensación, y el servicio prácticamente sigue siendo el mismo, incluso en algunos casos hasta peor que hace 10 años. Entonces nosotros queremos transformar esto. Y para transformar eso necesitamos que la ley se apruebe con condiciones que vayan en favor del usuario, del pueblo salvadoreño. Y los diputados se han opuesto de manera sistemática a este tema. Incluso
el día, por ejemplo, de la reapertura del transporte colectivo, el día 24 de agosto, hasta ese día agendaron, por ejemplo, tocar el tema de la ley de compensación. Y al final se hizo la Comisión de Hacienda y ni tan siquiera lo vieron. Es decir, solo lo pusieron en agenda, pero al final no tocaron el tema. De igual manera han pasado todos estos días, ya prácticamente un mes, y tampoco han tocado el tema. Tuvieron junio, tuvieron julio, tuvieron agosto, tuvieron prácticamente ya estos días de septiembre y no han visto el tema de la compensación. Entonces, yo lo que creo es que los diputados de alguna manera quieren ver... ellos querían que, por ejemplo, iniciáramos de manera desordenada, quieren que las cosas se vean mal, porque obviamente están en campaña política, pero nosotros les hemos demostrado que estamos trabajando con la empresa privada y a pesar que no hay una ley de compensación económica, que con otro gobierno ya hubiera paro nacional de transporte, a pesar de eso, los transportistas han sacado sus unidades circular, pero necesitamos que se apruebe esta ley con los requisitos que estamos pidiendo por parte del Ministerio de Obras Públicas, los cuales implican una mejora en la calidad y una mejora en el servicio. Pero ¿cuáles, digamos, son esos puntos que han permitido que el transporte salga, a pesar de que no hay un pago de una compensación y que no se ve, digamos, claro el panorama en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles han sido esos acuerdos que ustedes como Ministerio de Obras Públicas han puesto sobre la mesa y que le han dicho pues a los transportistas necesitamos que trabajen mientras pues esto se define? Sí, mira, nosotros hemos hablado claramente con ellos basado en una premisa. Si el usuario está bien, al final los transportistas va a estar bien, y eso aplica en todas las decisiones y en todos los acuerdos que se lleguen a tomar en la mesa. Si bien es cierto, ellos no han estado de acuerdo del todo con cada una de las cosas que nosotros hemos pedido, pero de alguna manera yo creo que hay dos cosas fundamentales. Uno es la credibilidad que tiene el gobierno actualmente, ¿verdad? Es decir, y la capacidad que tenemos para consensuar de alguna manera con la empresa privada, y en este caso con el sector transporte. Si bien es cierto, lo que estamos pidiendo es que la compensación se mantenga con ciertos requisitos, pero muchos de los empresarios aún así han sacado sus unidades a circular, a pesar que algunos de ellos piden un aumento de la compensación o una liberación de la tarifa. Pero yo creo que de alguna manera la confianza que ellos tienen han permitido que muchos de ellos saquen sus unidades a circular. Por otro lado, el tema de que de alguna manera la pandemia ha afectado a todos los sectores de la economía, y esto ha hecho que hayan pasado cerca de 3 a 4 meses sin circular. Entonces, muchos de los empresarios ya necesitaban obtener cierta cantidad de ingresos para pagar diferentes cosas, para comer, para pagar agua, para pagar luz, etcétera, ¿verdad? Mantener a sus negocios, pagarles a sus empleados. Entonces, eso ha hecho también parte de la necesidad que diferentes empresarios también saquen sus unidades a circular. Ahora bien, muchos de ellos, un grupo, ¿verdad?, bastante considerable, nos ha pedido de manera sistemática un aumento de la compensación, incluso han llevado propuestas a la Asamblea Legislativa, y los diputados nos han dicho en diferentes ocasiones que tenemos que ponernos de acuerdo con este grupo de empresarios. Pero yo te digo, la mayoría de los empresarios están de acuerdo con parte de la propuesta, tal vez no toda la propuesta que el gobierno ha presentado, pero sí parte de la propuesta que nosotros le hemos dado a los diputados de la Asamblea Legislativa. Me imagino yo que cuando ellos dicen que nos pongamos de acuerdo con los empresarios es porque lo que ellos quieren es aumentar la compensación o liberar la tarifa para que el pueblo salvadoreño sea al final el que sufra, porque igual si ellos piden un aumento de la compensación, eso implica un aumento del impuesto al Cotrans que va al combustible, y de igual manera liberación de las tarifas implica que incremente el pasaje. Nosotros nos hemos opuesto sistemáticamente a esto, le hemos dicho a los diputados que no acompañamos, y más que todo porque incluso ellos lo piden sin ninguna condición. Entonces, nosotros nos hemos opuesto a esto, hemos presentado una propuesta que implica que se mantenga todo tal cual estaba, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, los cuales son revisiones técnicas vehiculares, GPS en las unidades y todo aquello que implique una mejora en la calidad y en el servicio del transporte colectivo. Incluso hemos colocado todas las medidas sanitarias que ha dictado el Ministerio de Salud para que pueda ser uno de los requisitos también para la entrega de la compensación. Ministro, pero ¿cuál es el panorama que tienen ustedes con esto de la Asamblea? Ustedes fueron a la Asamblea y dijeron, miren, aquí está el proyecto que nosotros queremos para ampliar, digamos, entrega de compensación al transporte público. Pasa el tiempo, las semanas transcurren y hasta ahora pues no se tiene nada claro. Que los diputados, como usted lo señalaba, decían claramente, miren, necesitamos que
en este caso el gobierno se ponga de acuerdo con los transportistas, pero el tema mientras tanto sigue estancado en la Asamblea. La pregunta es qué tanto, digamos, se va a aguantar esto de estar esperando que los diputados tomen una decisión. Sí, yo creo que los diputados tienen que ser responsables. Nosotros les hemos entregado una propuesta de ley. Es decir, ellos lo que tienen que hacer es trabajar y discutir la propuesta que le ha presentado el Ejecutivo. Si es que ellos ya tienen los documentos, incluso antes de la reapertura del transporte colectivo. Ellos no lo han discutido simplemente porque lo único que les interesa son sus intereses particulares. Si es que ahí lo puedes ver, hace poco se pasó al Pleno que se aprobaran ciertas condiciones para los conductores del transporte colectivo y no lo aprobaron. Pero si quieren aprobar un aumento en la compensación, eso sí lo quieren hacer, o una liberación de las tarifas, eso sí quieren acompañar, pero no quieren acompañar que se le pueda pagar las prestaciones y diferentes cosas a los conductores del transporte colectivo, tal cual se pasó una iniciativa al Pleno. Entonces ahí puedes ver tú de qué lado están los diputados de la Asamblea Legislativa y por eso es que no lo han discutido, porque ellos quieren negociar. Incluso hay fracciones que nosotros hemos escuchado que nos están diciendo, bueno, entonces el gobierno va a pedir el aumento o no lo va a pedir. Es decir, ellos lo que quieren es un aumento de la compensación o liberación de las tarifas. Ellos no están a favor del pueblo salvadoreño, ellos están a favor de sus propios intereses y lo podemos ver con diferentes cosas que han pasado. No solo en el tema del transporte colectivo, sino que en todos los temas en los cuales el gobierno ha solicitado apoyo a los diputados y ha habido un bloqueo sistemático. No se ha aprobado el préstamo todavía del Plan Control Territorial, no se ha aprobado el financiamiento de la carretera de Los Chorros, no, el contrato de KfW se aprobó, porque hay que pasar 2 veces por la Asamblea Legislativa, claro. Una por la aprobación del préstamo y otra por la ratificación. Aprobaron en noviembre del año pasado el contrato del gobierno de Alemania, que es una donación y un préstamo de 26 millones de dólares. Tuvieron que caerse puentes, colapsar viviendas, morir incluso familias por las tormentas tropicales que se dieron a Amanda y Cristóbal, y no habían ratificado este préstamo y esta donación. Incluso hemos estado a punto de perderlo. Lo ratificaron y cuando lo hicieron incumplieron lo mismo que ellos habían aprobado en noviembre, porque colocaron diferentes proyectos como calles, como puentes, etc. Y esos proyectos en realidad no se pueden. Nosotros hemos hablado con el gobierno de Alemania y ellos nos han dicho no les podemos dar los recursos porque la Asamblea Legislativa ha aprobado algo en el contrato de préstamo y cuando ratificó hizo lo contrario, están incumpliendo el contrato de préstamo. Entonces, este 18 de septiembre el gobierno de Alemania nos va a entregar un documento que lo vamos a enviar a la Asamblea Legislativa para que se pueda corregir esto. Es decir, en todo tratan de bloquear al gobierno para que no podamos ejecutar los proyectos y ellos siempre salen diciéndole a las comunidades. De hecho, se han reunido con las comunidades y les han dicho que ya los fondos están aprobados, pero los fondos están bloqueados por ellos mismos porque aprobaron un contrato y ratificaron lo contrario. Entonces, y eso ha sido sistemático en todas las medidas que se han pedido. Bueno, el financiamiento del BID, de igual manera, aprobaron lo que ellos quisieron, siempre hacen lo que ellos estiman conveniente. Bueno, eso sucedió ayer y para las personas que recién nos sintonizan les queremos contar que se aprobaron la incorporación de 197 millones de dólares de un crédito de 250 y hay también ahí, como decíamos y como decía el ministro, también hay digamos diversas opiniones de parte de los diputados y de parte del Ejecutivo. Definitivamente que es una situación que parece que nunca va a terminar, ministro, estos choques entre órganos de Estado. Lo que sucede es que nosotros somos quienes ejecutamos, es decir, el gobierno es quien conoce las necesidades. Por ejemplo, aprobaron cerca de 15 millones para el Hospital El Salvador. El Ministerio de Salud estaba pidiendo 30 millones. Sí. Lo estaba pidiendo porque necesitan los 30 millones para garantizar el funcionamiento. Y de igual manera, cada una de las cosas que se estaban pidiendo es de acuerdo a la necesidad, porque nosotros somos quienes estamos ejecutando cada una de las actividades. Es decir, no es la Asamblea Legislativa quien maneja el Hospital El Salvador, es el Ministerio de Salud. Pero a pesar de eso, hicieron lo que ellos consideraron conveniente, así como hacen, por ejemplo, con el tema de las medidas sanitarias. Ellos al final querían hacer lo que ellos consideraban conveniente, la reapertura económica, lo que ellos consideraban conveniente, y así hacen con todo. Entonces, yo lo que creo es que los diputados deberían de trabajar en favor del pueblo salvadoreño, no a favor de sus propios intereses, y de verdad demostrar
por ejemplo, en el tema de la compensación, deberían de aprobar la ley con los requisitos que estamos pidiendo, con los requisitos que pide el BMT, el Viceministerio de Transporte, quien es el que regula este tema. ¿Cómo es posible que ellos van a querer hacer lo que ellos consideren conveniente? Lo que quieren es aumentar la compensación o tratar de liberar las tarifas. Es decir, al final lo que quieren es dañar al pueblo salvadoreño por favorecer intereses particulares. Algo que ustedes no van a permitir, el tema de las tarifas, por ejemplo, o de la compensación. ¿Se van a mantener firmes en la posición que ya tienen? Sí, nosotros, de hecho, ya le presentamos la iniciativa de ley antes de reactivar el transporte colectivo. Ellos lo tienen, lo que tienen que hacer es trabajar, que empiecen a discutir la iniciativa de ley que les presentamos y de acuerdo a esto ya que tomen una decisión, pues, ¿verdad? Ni tan siquiera han querido discutirlo porque justamente ellos saben que están divididos. La mayoría al final está a favor de aumentar la compensación y hay algunos que tal vez no los apoyan en este momento, entonces por eso es que no lo han pasado. Esperamos nosotros que aprueben la compensación con los requisitos que mejoren la calidad y el servicio del transporte colectivo a nivel nacional. Muy bien, ministro, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Regresamos con más de la conversación que tenemos hoy con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Vamos a hablar también sobre las proyecciones en cuanto al presupuesto 2021. Sabemos que estamos ya en este mes en la que el 30 de septiembre el Ejecutivo tiene que presentar ya su plan de gastos para el próximo año. ¿Qué va a pasar con Obras Públicas? ¿Cuáles son los proyectos que se van a incluir? De eso conversamos cuando volvamos. Estamos en el día jueves, hoy en el espacio de la entrevista conversamos con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Estamos hablando sobre diferentes situaciones en las agendas informativas en estos días. Ya abordábamos el tema de la compensación al transporte público y el impasse que existe con la Asamblea Legislativa debido a que no se ha abordado el tema y que están pues buscando soluciones para el problema del transporte. Recordemos que el 24 de agosto se activó el trabajo de las unidades, ya sean buses y microbuses, pero no hay un respaldo para el pago de la compensación que permite pues estabilizar las tarifas del pasaje. También pues, estamos casi al cierre ya de este año 2020, un año que ha tenido muchas bajas debido a la situación de la emergencia sanitaria. Y una de las interrogantes, ministro, es, digamos, ¿cuáles son los proyectos que ustedes consideran van a lograr entregar en este 2020 considerando lo que se nos vino encima con el tema de la pandemia? Sí, bueno, hay diferentes proyectos. Por ejemplo, acabamos de entregar la cárcava de San Bartolomé Perulapí, eliminamos esa cárcava. El proyecto de la residencial Santa Lucía, la cárcava también la vamos a finalizar. Vamos a eliminar la cárcava este año prácticamente. Ya estamos en un buen porcentaje de avance y seguimos trabajando para salvaguardar la vida de las familias que viven en la zona. Hay otros trabajos también que estamos realizando en la quebrada El Garrobo, por ejemplo, justamente en la entrada de la colonia La Cima, en la calle San Nicolás. Sí. El día de ayer, en la noche, habilitamos el paso vehicular, ambos carriles, ya las personas pueden transitar por la zona y vamos a seguir trabajando en una serie de obras de drenaje en el lugar. Rehabilitamos este año 5.6 kilómetros desde el desvío de San Carlos hacia el Amatillo. Estamos construyendo un nuevo recinto fronterizo en la zona. Adicional también el proyecto, por ejemplo, de Comalapa hacia Zacatecoluca, que se está trabajando con Fomilenio, que obviamente dependíamos de estos recursos de alguna manera. Nosotros tenemos proyectados que se finalice en diciembre de este año, por ejemplo. Así también tenemos otra serie de proyectos que también se van a culminar. Por ejemplo, rehabilitamos ya 10 kilómetros en Jiquilisco, en el Zamorán. Estamos trabajando también en la calle de Tierra Blanca, esa también la vamos a finalizar este año. El cantón El Aguacate, cerca de 4.5 kilómetros, que también la vamos a finalizar este año, esa calle que estamos pavimentando en este momento. El día de hoy iniciamos con Verapaz, que en San Vicente, una calle de cerca de 2.88 kilómetros que no había estado pavimentada y que hoy damos inicio al proceso de su rehabilitación. De hecho, va a estar la cooperación de AECID del gobierno de España. Son cerca de 30 millones de dólares que nosotros vamos a invertir para rehabilitar esa vía. Ya sacamos la licitación para comenzar, vamos a terminar los primeros 2 kilómetros este año, por ejemplo, en el Cantón Magdalena, El Coco, la calle que en Chalchuapa, justamente una calle que conduce hacia Jerez, hacia Guatemala, que de hecho el gobierno anterior le denominó la calle de la vergüenza.
Vergüenza fue la que dieron ellos al final, llegaron ahí a prometerlo, llegaron con maquinaria, con equipo, llegó el exministro de Obras Públicas y tú puedes llegar a la calle y no hay nada, ni tan siquiera el asfalto dejar. Entonces, vamos a pavimentar esa calle, vamos a terminar los 15 kilómetros que iniciamos y que fue una promesa del presidente Nayib Bukele en Concepción de Oriente. Eso lo vamos a finalizar en el mes de diciembre, es que tenemos el plazo contractual de ese proyecto. Vamos a terminar diferentes obras que al final van a beneficiar a todo el pueblo salvadoreño. Hemos iniciado, estamos en el proceso de licitación de 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, Punta Chiquirín, Zacatillo, Conchagüita, que tal vez no se va a terminar este año, pero sí, su construcción inicia este año, además como parte también del bypass de San Miguel, del periférico Gerardo Barrios, que también va a beneficiar a nuestro país. Vamos a tener prácticamente casi terminado el primer tramo, porque son cuatro partes del proyecto. La primera es una ampliación a 4 carriles desde el desvío de Moncagua hacia el desvío del Obrajuela. Entonces, incluso a pesar de la pandemia, prácticamente ya estamos a punto de finalizar. Fíjese que tengo una pregunta acá de alguien que vive en la zona de Las Cimas, por lo que entiendo. Me decía, Manuel, por favor, pregúntele al señor ministro si han evaluado otras alternativas de ingreso o de acceso a Las Cimas. El tramo que han reparado es un embudo y un escenario diario de caos vehicular. ¿Han evaluado ustedes esto? Porque la gente dice, se resolvió el problema, pero el problema de tráfico va a continuar ahí. Fíjate que en este momento lo que hemos hecho es dejar habilitado, por ejemplo, la ruta alterna del cementerio La Resurrección. Sí. Lo tenemos en 2 horarios, uno en la mañana es para salida de todas las personas de la cima hacia San Salvador y hacia otros sectores, y en la tarde, de cerca de 4 de la tarde a 9 de la noche, es para que todas las personas de la cima ingresen. Eso lo tenemos habilitado en este momento, pero sí estamos visualizando la factibilidad de algunos proyectos que se pueden hacer, como por ejemplo la construcción de un puente cerca de la cima 4 prácticamente, para poder habilitar algún acceso adicional al que ya ellos tienen y de alguna manera descongestionar la zona. Estamos visualizando diferentes proyectos que podemos realizar. Obviamente todo pasa por la etapa de factibilidad, luego va por la etapa de diseño y luego va por la etapa de construcción, como cualquier proyecto que se pueda realizar. Entonces ahorita estamos en la etapa de factibilidad para revisar el proyecto que de alguna manera pueda beneficiar a las familias de la zona. Justamente eso, y así como te menciono, estamos trabajando a nivel nacional en diferentes lugares. Unos proyectos se van a terminar este año. Ya terminamos, por ejemplo, el puente Huastena, sí, en Chalatenango. Ese fue un puente que se prometió hace 4 años aproximadamente, incluso colapsó el puente que había construido la administración anterior, y nosotros reconstruimos el puente, lo mejoramos, y ya está el paso habilitado en la zona, las personas pueden transitar libremente por el lugar. Entonces, así también hay otros proyectos que nosotros, a pesar de la pandemia y de las dificultades que se han presentado, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo, estamos trabajando. Ya sacamos a licitación, por ejemplo, el proceso de factibilidad y diseño de un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Se está diseñando el proyecto de la carretera de Los Chorros. Se está diseñando también, por ejemplo, un proyecto desde la playa El Obispo hacia la playa El Zonte, 21 kilómetros de ampliación de carretera, que es parte del proyecto de Sur City. Y así también diferentes obras de infraestructura que también estamos, algunas a punto de sacarlas a licitación para su diseño, otras que ya las tenemos diseñado. Solo para darte un ejemplo, tenemos ya diseñados cerca de 48 puentes. 48 puentes que nosotros pudiéramos ya iniciar con su construcción, que obviamente al final dependemos de que tengamos los recursos para poderlos construir. En el presupuesto del próximo año estamos incluyendo casi 60 puentes. Obviamente dependemos que los diputados nos aprueben los recursos para que nosotros podamos de alguna manera iniciar con la construcción, pero ya están diseñados, ya tiene los estudios de factibilidad, los estudios de diseño, y ya solo los tenemos para construirlos. Precisamente, ministro, estamos avanzando en este mes de septiembre, que es cuando el Ejecutivo tiene que presentar su proyección de gastos para el año 2021. En el caso de obras públicas, ¿cómo ven ustedes esas proyecciones en cuanto a lo que van a tener disponible para poder trabajar en el nuevo año? Sí, bueno, el ministro de Hacienda hacía mención de que iba a haber una brecha presupuestaria y justamente esto iba a ser de alguna manera focalizado para proyectos de inversión, que es lo que nuestro país en este momento necesita para generar empleos directos e indirectos, y el sector de la construcción es uno de los sectores más dinamizadores de empleo y de la economía en general.
Entonces lo que tenemos que generar es crecimiento económico, generar también el desarrollo a la par, ¿verdad? Para que no se dé un crecimiento desigual y generar los empleos que nuestro país necesita, más ahora en la pandemia que ha afectado a todos los países del mundo y ha reducido los ingresos de alguna manera de la población y de las empresas. Entonces justamente eso es lo que estamos trabajando. Nosotros tenemos diferentes proyectos, como te menciono, 60 puentes, 48 puentes ya con diseño y pudiéramos casi que sacar a licitación ya cerca de 60 puentes. Obviamente dependemos de los recursos que sean aprobados y nosotros los estamos ingresando todos estos proyectos al presupuesto general de la nación. Obviamente tienen diferentes costos, unos pueden dar por $100,000, otros por 300,000, otros por 400,000, otros por 1 millón, otros por 4 millones, otros por 3 millones. Depende de la dimensión de cada uno de estos puentes y no solo los puentes, sino que también estamos incorporando calles que son sumamente necesarias y que la población por años las había solicitado y no se habían realizado. Entonces justamente esos proyectos que van a generar también no solo empleos, sino que también van a dinamizar las economías locales, que van a generar, por ejemplo, mayor exportaciones o mayor cantidad de producción, por ejemplo, en el tema de agricultura, o por ejemplo, mayor turismo en diferentes zonas. Esos proyectos son los que nosotros de alguna manera los hemos focalizado para generar lo que nuestro país en este momento necesita, que es el crecimiento y que es el desarrollo económico. Pero no se tiene, digamos, temor, ministro, de que vaya a haber un recorte en la cartera de obras públicas debido a la situación de la pandemia y debido pues a que se puede priorizar otras áreas. Sabemos que de alguna manera los ingresos del Estado se han visto afectados, claro, pero nosotros estamos incorporando dentro del presupuesto general de la Nación diferentes proyectos y esperamos al final que los diputados aprueben esos recursos. Si tú puedes ver prácticamente todos los años, no solo en este gobierno, prácticamente todos los gobiernos siempre hay una brecha presupuestaria que está financiada para poder ejecutar diferentes proyectos. El Ministerio de Obras Públicas como tal, por ejemplo, el periférico Gerardo Barrios es un financiamiento de IAICA, el periférico Claudia Lars son fondos de Fomilenio y una contrapartida del gobierno de El Salvador. Y la contrapartida es por medio de financiamiento, que de hecho sí, por eso son los 55 millones del BID. La carretera de Comalapa a Zacatecoluca, un financiamiento también de Fomilenio. Otras carreteras, por ejemplo, la del Bypass de la Libertad, el BESI con la cooperación mexicana. Vamos a lanzar dentro de unos días un proceso de licitación, que ahorita estamos en el tema del permiso ambiental, que ya muy pronto lo vamos a obtener, pero vamos a licitar la construcción de una nueva carretera del Kilo 5 a La Echadura, donde vamos a construir un puente con nuestro vecino Guatemala de 150 metros y una carretera de 1.4 kilómetros, pero eso es financiamiento también del BESI con la cooperación de México. Entonces así tenemos diferentes proyectos, los caminos rurales que te menciono con la cooperación española, sí, cerca de 30 millones. Entonces prácticamente los proyectos de inversión se han hecho con financiamiento, pero al final si tú vienes y ves el tipo de proyectos que se realiza, al final lo que genera ese tipo de proyectos en temas de empleo, en temas de crecimiento económico, es incluso más rentable. Es como la carretera de Los Chorros, por ejemplo, que se invierte cerca de $6 millones al año. Si nosotros hacemos cuenta de todo lo que se ha invertido en esa carretera, ya hubiéramos hecho diferentes obras y ya los costos se hubieran reducido totalmente. Al final sale más caro incluso no hacer nada en la carretera. Y por eso es que nosotros hemos contemplado un proyecto. Incluso un financiamiento se recupera en cerca de 2 años, todo lo que se invierte por año casi, pues. Entonces, justamente ese tipo de proyectos son los que nosotros estamos priorizando para poder generar eso que nuestro país en este momento necesita, que son empleos, que es turismo, generar ese crecimiento económico, potenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que de alguna manera puedan generar los ingresos que necesitan en este momento. Ministro, ustedes se le hacían una revisión de, por ejemplo, del bypass de la Libertad hace solo unos días. Y ustedes decían de que va a tener un costo de 59.3 millones y esto va a ser menor en 1.7 millones al precio original que se había establecido de esta obra. Sí, lo que pasa es que ahora de verdad hay transparencia en el gobierno. Es decir, antes iba a costar 61 millones. Nosotros lo que pasa es que, bueno, te explico todo el proyecto. El Bypass de la Libertad es un proyecto que consta de 3 segmentos. Sí. El segmento 1 y el segmento 2 ya lo tenemos al 100%. El segmento 1 parte desde el sector de la Danta
hacia el río Chilama. Son 2.89 kilómetros de carretera a 4 carriles, incluye un intercambiador, una rotonda, entre otro tipo de obras que están en la zona. El segmento 2 es un viaducto de 380 metros de longitud y 45 metros de altura. De hecho, es el puente más largo y más alto de todo nuestro país y con una tecnología de primer mundo. Incluso el presidente Casalco y diferentes personas, ingenieros de la UES y de otro tipo de universidades han mencionado que este proyecto marca un antes y un después en los procesos constructivos para nuestro país. En otros países del mundo, si bien es cierto, ya se había incorporado esta tecnología, pero nosotros ahora la estamos incorporando para los procesos constructivos para El Salvador. El segmento 3, que es la última etapa, son 3.25 kilómetros a 4 carriles de carretera. Cuando llegamos, ya debería de haber estado, bueno, en realidad todo el bypass debería de haber estado terminado, pero en general, según COAST, que es un organismo que vela por la transparencia, el proyecto tenía un 72% de retraso. De hecho, nosotros tuvimos que retomar todo el proyecto. Por ahí había una diputada que sacaba una foto de una pasarela y decía que ellos lo habían hecho, pero el bypass ni tan siquiera tiene pasarela, pues incluso hasta la foto se inventa, a menos que se la hayan robado. Pero bueno, el segmento 3, nosotros tuvimos que caducar el contrato, tuvimos que recuperar lo que se habían robado, porque había un anticipo que se le había entregado a la empresa de $5 millones, a pesar que no se había terminado el diseño, a pesar que no llevaba el 25% de construcción, como decía el contrato. Nosotros recuperamos por medio de la fianza, por medio de la garantía, y licitamos la obra, la adjudicamos, y el proyecto es diseño-construcción. ¿Por qué? Porque tuvimos que volverlo a diseñar para construirlo. Y justamente lo que se ve en las fotografías es un muro, que ese muro no lo dejó el frente. Ese muro es parte de una insignia de la corrupción, que de hecho en unos días vamos a derribar ese monumento de la corrupción. Pero ya el proyecto lleva un 35% de avance en el segmento 3. Nosotros esperamos finalizarlo el primer trimestre del próximo año. Es una obra que va a mejorar los tiempos y costos de transporte para llegar a las playas de La Libertad y también los costos logísticos de toda la carga que viene del puerto de Acajutla y que ya no va a entrar por Ciudad Puerto, sino que va a poder ingresar directamente por el bypass de La Libertad. Entonces, al final, por ejemplo, el segmento 1 nos costó cerca de $27.3 millones, segmento 2, $16.7 millones, ya con la construcción y la supervisión de la obra. Y el segmento 3, que se había adjudicado por la administración anterior por $17 millones, nosotros lo adjudicamos por $13.7 millones, ya con la construcción y la supervisión. Entonces, ese ahorro significativo, de alguna manera, lo vamos a poder utilizar para iluminar la carretera. Incluso estamos viendo que se haga con paneles solares, con energía solar, incorporar la tecnología en la carretera. Esto obviamente estamos ahorita en la etapa de diseño para poder de alguna manera terminar de estimar los costos y sacar el proceso a licitación. Incluso ya le pedimos al BESIE que esos recursos nosotros los podamos incorporar a este proyecto de iluminación. Y no solo de iluminación, sino que también vamos a hacer obras de protección en taludes en toda la carretera, desde el segmento 1 hasta el segmento 3, porque también no se habían contemplado obras de protección. Entonces este es un proyecto que de alguna manera va a beneficiar a nuestro país. Estamos avanzando, ya recibimos los dos segmentos, segmento 1 y segmento 2, están al 100%, lo terminamos nosotros. Hay incluso pruebas documentales en la Fiscalía General de la República, en la Corte de Cuentas, donde el proyecto estaba totalmente retrasado. Incluso las personas pueden llegar a consultarle a los pobladores. Había una persona que incluso decía: miren, pero si acá yo vi un par de máquinas que estaban construyendo el puente y que estaban haciendo un par de cosas, pero de repente se fueron. Me imagino yo que quizás estaban, lo que dice la persona, me imagino yo que lo que estaban esperando es a ver si ganaban o perdían las elecciones. Entonces, nosotros cuando llegamos no había prácticamente nada, pues. Tuvimos, como te menciono, caducarlo, licitarlo y adjudicar la obra. ¿El proyecto va a estar concluido hasta allá por marzo del otro año? Sí, nosotros incluso puede estar un poco antes, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de tenerlo lo más pronto posible, el segmento 3. Esta obra es sumamente importante para nuestro país. Tenemos más o menos esa fecha, pero al final estamos trabajando para tenerlo incluso antes.
Entonces esta obra al final va a beneficiar, como te digo, a todo nuestro país porque va a reducir los costos. Incluso según los datos de factibilidad, los tiempos se van a reducir en cerca de 25 minutos aproximadamente. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de día jueves, y definitivamente pues que estamos a la expectativa de todo lo que está ocurriendo con estos proyectos y todo lo que está pues en ejecución de parte del Ministerio de Obras Públicas. No, gracias a ti por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a seguir trabajando en diferentes proyectos. Hay lugares que todavía no hemos llegado a realizar las obras, pero estamos trabajando en cada uno de los lugares. Muchas personas nos han solicitado, por ejemplo, el Kilo 18 hacia Perquín. Ya estamos diseñando esa calle para poderla rehabilitar por completo, son más de 40 kilómetros. Y así diferentes lugares donde de alguna manera la población nos ha solicitado intervenciones y donde sabemos y también tenemos un plan maestro de movilidad y logística, un plan de infraestructura que queremos desarrollar en el área metropolitana de San Salvador, en San Miguel, en Santa Ana y en otros sectores, y que varios de estos proyectos ya los estamos incorporando en el presupuesto del próximo año y al final esperamos que los diputados aprueben esos recursos que son sumamente importantes para generar el crecimiento y el desarrollo que nuestro país necesita. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar de todos hasta nuestro último día. Ministro, siempre hay una confusión en cuanto a, digamos, las calles que le toca reparar a obras públicas a través del Fovial y las que le tocan a las alcaldías. Esto por lo general tiende a generar, como decíamos, una confusión y muchas veces le piden a ustedes que reparen calles que les tocan a las alcaldías y a veces, digamos, la ciudadanía se queja de que hay un problema con una calle y no es responsabilidad en este caso tal vez de ustedes directamente, ¿no? Sí, hay rutas que son municipales y hay rutas que son Fovial. Las calles principales normalmente son rutas Fovial y eso sí les compete al Ministerio de Obras Públicas intervenirlas. Y las otras rutas que no son municipales, nosotros a veces por medio de un convenio es que hemos logrado intervenir aquellas arterias que sabemos que son sumamente importantes. Pero hago un llamado a las alcaldías a que intervengan las rutas municipales. Se aprobó cerca de 110 millones, se aprobaron cerca de 300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y de eso se le dieron 110 millones de dólares aproximadamente a las alcaldías. ¿Y dónde están los proyectos de esos 110 millones de dólares? De hecho, no han dado cuentas todavía en qué invirtieron los 110 millones. Y ahorita los diputados les acaban de aprobar 75 millones de dólares adicionales para que realicen obras. Y las obras son las que no vemos. Entonces, les hago un llamado a los alcaldes. Incluso decían que el gobierno era el que no daba cuentas, pero si tú ves, por ejemplo, en los fondos del BID que se estaban solicitando, ahí era claro lo que pedía el gobierno. 30 millones de dólares para el funcionamiento del Hospital de Salvador. ¿Para qué? Para el funcionamiento del Hospital de Salvador. 12 millones de dólares para los veteranos de guerra. 55 millones de dólares para Fomilenio. ¿Para qué? Para los proyectos que se están ejecutando con Fomilenio. Ahí estaba claro. Lo que no estaba claro eran los 75 millones de dólares para las alcaldías, que al final ni tan siquiera no los han llamado a que den cuentas en la Comisión de Hacienda. Incluso un diputado se le salía y casi decía que iban a aprobar los 75 millones de dólares para las elecciones, ¿verdad? Es decir, al final corrigió, pero ahí se ve de verdad para qué están trabajando ellos. Esperamos que las alcaldías pongan de su parte y también intervengan las rutas municipales. Nosotros vamos a estar siempre pendientes. La población está denunciando constantemente en redes sociales y en diferentes plataformas y vamos a estar pendientes para poderle llevar soluciones, que eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, ministro, le agradecemos que nos haya visitado y le deseamos pues, que tenga pues, un buen día y éxito en sus labores. No, gracias a ti y un saludo al pueblo. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos vamos a tener reportes de tráfico, también la información del clima que usted necesita conocer. Estamos a día jueves, va a llover en las próximas horas, lo va a conocer aquí en Hechos AM. Volvemos.